Bueno, Tomás, en primer lugar, muchas gracias por atendernos. La primera pregunta tiene que ver con una definición. ¿Cómo definirías la situación del sector metalúrgico en la Argentina sin utilizar la palabra crisis, que parece una palabra remanida en el último tiempo? Un desafío interesante. Lo que nosotros planteamos en ADIMRA es que esta coyuntura del COVID-19 nos agarró con defensas bajas porque veníamos acumulando 2 años de caídas consecutivas en el nivel de producción, con lo cual no es que cuando en marzo comenzaron las mayores dificultades, el sector venía atravesando años buenos y favorables y tenía mayor espalda, sino que en términos generales venía arrastrando una situación bastante delicada hace tiempo, lamentablemente. Lo que venimos viendo durante los últimos meses es que el sector registró caídas a nivel nacional en términos históricos muy significativas, pero durante los últimos meses se fue recortando la caída. Los datos, por ejemplo, de abril nos están dando una caída a nivel nacional del 40% aproximadamente, mayo bajó al 30%, el último dato de junio que publicamos recientemente, una caída de promedio a nivel nacional del 17%, lo cual es una caída muy significativa. La verdad que no son demasiados momentos de que tenemos la serie en los cuales tengamos este tipo de contracciones en la actividad, pero se viene desacelerando la tasa de caída. Esto obviamente consecuencia de que en Entre Ríos principalmente, en el interior del país principalmente, la mayoría de las empresas están hoy por hoy operativas. El lado de la oferta hoy por hoy, en la mayoría de los casos, está funcionando. Lo que falta ahora es ver qué va a pasar con el lado de la demanda. Eso va a ser lo que permite explicar qué pasará de acá a los próximos meses. ¿Hay un piso estimado de cuándo podría producirse el freno de la caída? O sea, ¿hasta dónde puede caer la industria antes de hacer un rebote? Nosotros, la verdad que lo que venimos viendo, y también es muy difícil hacer este tipo de proyecciones, también viendo lo que está pasando en otros países de Europa, con este tema de los rebrotes, de marchas atrás o no con las aperturas, con lo cual está muy condicionado a lo que pasa en materia de sanitaria, las proyecciones que podemos tener para el año. Nosotros, obviamente, que somos optimistas y que esperamos que mes a mes se siga recortando la caída, pero bueno, no es una situación sencilla la que están atravesando las empresas metalúrgicas. La situación igual es heterogénea en el país, si bien la situación es delicada en todos lados, en lo que es Córdoba y el conurbano de la provincia de Buenos Aires, la caída es mayor y se atraviesan las situaciones más complejas. En Entre Ríos, por ejemplo, y Santa Fe, las situaciones son delicadas, pero no tanto como lo son en el resto del país. Esto no significa que estemos viendo y que sea una situación ideal, sino que hay otros lugares en los cuales las situaciones son más críticas o los sectores que son más importantes en esas zonas atraviesan coyunturas más delicadas. En el informe se mencionaba que el sector relacionado con el agro no había tenido una caída, sino que por el contrario había tenido un pequeño crecimiento. Sí, exacto. En términos interanuales, que es medir, nosotros medimos, por ejemplo, primer semestre de 2020 con respecto a primer semestre de 2019, el único sector que registró un crecimiento de la producción del 1,2% fue el sector de maquinaria agrícola. Después todo el resto de los subsectores que están dentro del universo de ADIMRA experimentaron una caída en el nivel de producción. Ujú. ¿Esto tiene que ver con que el sector agropecuario continuó su actividad o también tiene que ver con alguna situación relacionada con la cosecha? Sí, el agro de maquinaria agrícola fue los primeros sectores en volver a operar, cuando se comenzó con el aislamiento y a las pocas semanas, en lo que fueron las primeras resoluciones, etcétera, que se volvieron a retomar la producción, entró el sector de maquinaria agrícola. Después obviamente que está muy atado, que tuviste una buena cosecha y eso empujó también el sector. La agenda un poco hacia adelante también, dependerá qué es lo que pase con el financiamiento, qué pasará con cuestiones impositivas, etcétera, pero esos son factores, haber tenido una buena cosecha es un factor indispensable para explicar por qué tuvimos este crecimiento, que no es poco, en estas circunstancias del sector. ¿Cómo está la cuestión de la utilización de la mano de obra? Tengo entendido que ha habido muchas suspensiones y reducciones de plantillas en las plantas.
Sí, nosotros lo que vemos y comparando con otros momentos históricos es que en términos de lo que fue la caída de la producción, digo que estamos hablando de una caída de la producción durante el primer semestre muy significativa, digo, en torno dependiendo un poquito cómo, digo, qué parte del país agarremos, etcétera, pero a nivel nacional del 20,5%, el impacto en términos de empleo fue menor al 3%. Digo, con lo cual lo que estamos viendo es que de parte de las empresas hay una decisión, digo, y realizar los esfuerzos lo máximo posible para sostener los puestos de trabajo que tienen. Ahí la particularidad del sector nuestro es que es un sector integrado principalmente por empresas pymes, con los cuales en la mayoría de los casos se generan vínculos personales y humanos, digo, con lo cual la prioridad es hacer todo lo posible para mantener los puestos de trabajo de la gente, digo, con lo cual en otros momentos históricos, ante caídas, digo, no de esta magnitud, tenías un impacto en el empleo tal vez relativamente similar al que estás teniendo hoy por hoy. Hoy tuviste este primer semestre una caída de la producción muy significativa y en términos de empleo no tanto. Digo, y ahí fue muy importante, por ejemplo, algunos instrumentos como el ATP del salario complementario que impulsó el gobierno para acompañar a las empresas. Nosotros entendemos que fue el principal instrumento para las industrias metalúrgicas, digo, pero fue para múltiples sectores, que sirvió para amortiguar parcialmente la situación. Hablando de medidas oficiales, ¿cómo estiman que impactará la moratoria que aprobó el gobierno, que se está por aprobar en el Congreso en estos días? Ahí sí, hay que esperar un poquito cómo queda tiene media sanción, falta la otra media sanción, obviamente que este tipo de iniciativas siempre sirven. En los últimos meses lo que nosotros venimos relevando es que obviamente la acumulación de pasivos de parte de las empresas, tanto con el fisco nacional como con los fiscos provinciales, o como incluso con empresas de servicios públicos aumentó, con los cuales ir en esta dirección es muy importante. Lo que necesitamos es, una vez que progresivamente se vaya resolviendo, que las empresas tengan un poco de margen para ir poniéndose al día con los distintos compromisos que no pudieron hacer frente en esta coyuntura. Dos de los sectores donde más impactó la crisis, según el informe, tienen que ver con el sector de infraestructura y el de construcción. El gobierno ha planteado que en la pospandemia tienen pensado un fuerte plan de obra pública para reactivar la economía. ¿Eso va a impactar sobre estos sectores para encontrar, digamos, una salida a esta caída? Sí, es claramente una salida. Nosotros hacemos, digo, tenemos al sector metalúrgico tenemos dos formas de analizarlo. Uno por los distintos subsectores que lo componen, digo, equipamiento médico, maquinaria agrícola, bienes de capital, etcétera, y después por cadenas de valor, en qué segmentos están insertos. Y tenemos empresas que están en la cadena de la construcción, en la cadena de petróleo y gas, en la agroindustria, en la minería, etcétera. El universo de empresas que son proveedoras de la construcción es muy significativo, con lo cual cualquier programa que vaya en esta dirección, obviamente que tiene la potencialidad de traccionar. Ahí nosotros el hincapié y el punto que siempre planteamos es qué impacto va a tener en la producción de bienes locales, ¿no? Como esto nos parece un punto central e indispensable para tener en cuenta cualquier acompañamiento, programa que sea impulsado ya sea de parte del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, que traccione la demanda de bienes fabricados localmente. Eso nos parece que permite multiplicar los efectos, no solamente en términos de producción, sino también de empleo, en este contexto delicado, y sabemos que es la prioridad, ¿no? Generar más y mejores puestos de trabajo. Hay un dato que me llamó la atención del informe, tiene que ver con la reducción de la integración de productos nacionales en la cadena metalúrgica, con el correspondiente impacto que eso tiene, tanto en la cadena de valor que vos mencionabas, como en la necesidad de utilización de divisas y también con la reducción del empleo. Sí, ahí la verdad que es un dato muy interesante que seguimos de cerca en este contexto, la verdad, y lo que fue pasando durante desde que comenzó la etapa de aislamiento social preventivo obligatorio, y que se fue dando de manera gradual, y se fue modificando cómo era a lo largo de todo el país, y en algunos casos, la verdad es una empresa de Entre Ríos, la empresa proveedora es del conurbano de la provincia de Buenos Aires, y no podía funcionar para abastecerlo. Claro. Con lo cual lo que vimos fuera que se generaban ese tipo de dificultades, y por eso es uno de los motivos por los cuales tal vez bajó la integración nacional. Ahí nosotros vemos que, claro, desde el gobierno es un tema que siempre plantean muy activamente en los diversos sectores, bueno, cómo hacer para
aumentar la participación de componentes locales, sabiendo que tenemos un universo de empresas con capacidades, con conocimientos, con estructuras, como para que eso sea mayor, digo, en proveerlos de bienes de calidad. La última, Tomás, ¿dónde está la meta? ¿Dónde está la orilla? ¿A dónde apuntan llegar para encontrar un piso y empezar a pensar un nuevo proceso de crecimiento? Nosotros somos optimistas, digo, y esperamos que se pueda recortar la caída en los próximos meses, que podamos cerrar fin de año con niveles de producción similares a los que teníamos el año pasado, lo cual en términos históricos son muy bajos, digo, y eso lo tenemos claro, pero bueno, esperamos que los programas que se vayan anunciando, como mencionabas, el de la construcción y otro tipo de iniciativas que vayan en esa dirección, permitan que mes a mes se pueda ir recortando la caída. Claramente, sería utópico pensar que en 2 meses tengamos el nivel de productivo, no tengamos una caída en términos interanuales. Bueno, lo que esperamos es que mes a mes se puede ir recortando. Ahí es indispensablemente la vinculación tanto con el sector público nacional como con los distintos gobiernos provinciales. Bien. Tomás, ¿algo que haya quedado en el tintero que te gustaría mencionar? Me parece que ahí es importante la coordinación con todos los actores, digo, con los gobiernos, como mencionaba, pero también con el mundo financiero. Argentina tiene una particularidad, y es que tiene un sistema financiero extremadamente pequeño, digo, si nosotros vemos lo que pasa en otros países de la región, con lo cual, para pensar hacia adelante, una de las variables centrales es cómo hacemos para que haya más crédito a las pymes, digo, que es una de las principales dificultades que estamos teniendo, así que esperamos también que pueda haber mayores acciones en ese sentido. Bien, Tomás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.